ámbito médico, es un término justamente eso, muy clínico, muy médico. Y por eso comisiones, organismos de sociedad civil dentro de lo que es la comunidad trans se ha esforzado por quitarlo un poco de lado. ¿Por qué? Porque una persona transexual es, ok, una persona que no se siente conforme o que no se identifica con el género que se le fue asignado a nacer, pero más allá de eso, es una persona que se ha realizado modificaciones corporales, sea cirugías o sea cualquier tipo de procedimientos menores, tipo terapia de reemplazo hormonal, cosas así. Entonces, estos requisitos que le ponen para ser llamado una persona transexual, le vuelve un diagnóstico. Entonces, al tener un diagnóstico, lo hace patologizante. Ha habido estas críticas por medio de la comunidad trans y por ello es que se ha decidido poco a poco ir retirándolo. Y se usa más el término transgénero o en todo caso trans, como le dije, como término paraguas. ¿Ya? Y ahora, una persona trans, simplificando así súper, súper simple, ¿qué quiere decir? Es una persona que cuando nació se le fue asignada o sea, se le fue asignado un género al nacer, probablemente teniendo en cuenta su genitalidad, pero que al crecer luego no se siente a gusto con el género que se le fue asignado. Entonces, es eso, una persona trans es eso, una persona trans es una persona que el género no coincide, su género de verdad no coincide con el género que se le fue asignado al nacer. Y por eso se habla de las personas cis. Las personas cis son personas cuyo género sí coincide con el género que se le fue asignado al nacer. Ya es importante tener esta aclaración y es importante nombrarlo también. Ahora, este unicornio de género se usa bastante, ¿ya? Y es súper bonito. Habla, o sea, está todo, prácticamente. Es súper dinámico, súper lindo de entender y más que nada me sirve para explicar lo que es la diferencia entre identidad y orientación. ¿Ya? Muchas personas creen, no se imaginan cuántas personas creen que, por ejemplo, las personas trans, eh, por ejemplo, en mi caso, de que yo antes era una chica, entonces me gustaban mucho las chicas, y para querer gustarles más a ellas, yo decido transitar. Entonces, era una lesbiana que quería, o sea, eso. Entonces, confunden demasiado lo que es identidad de género con orientación sexual. O los que piensan que todas las personas, que todos los hombres gays, quieren transformarse y quieren ser mujeres. Eso también. Eso está muy ligado también a lo que son los roles de género. Porque si uno no creyera que ciertas conductas, ciertas actitudes son de un determinado género, no habría siquiera esas ofensas. Ahora, eh, me olvidaba en la diapositiva anterior, la comunidad intersexual. La comunidad intersexual eh, es una comunidad no muy conocida acá en Lima. Los representantes son muy pocos. Y a nosotros se nos ha presentado como, seguramente, depende del año, el año en el que estén, se les habrá presentado como el pseudohermafroditismo femenino, el pseudohermafroditismo masculino. Ya. Sí, muchas veces se presenta clínicamente la comunidad inter. La comunidad inter, el concepto es súper amplio, ya, súper, súper amplio. Puede ir desde que tenga una genitalidad no tan definida, ambigua, hasta ahora llega a niveles de punto de valores hormonales también, o sea que si no estás dentro de los valores que deberían ser considerados normales, también podría ser considerado intersexual. Personas cuyo cariotipo
no sea el que usualmente es el que debería ser, también puede ser considerado dentro de una persona intersexual. Entonces, se ha abierto tanto el concepto de esto que es muy difícil afirmar a ojos cerrados que una persona no puede ser inter. Porque ¿cuántos de nosotros nos habremos sacado un examen hormonal como para estar 100% seguros? ¿O cuántos de nosotros nos habremos sacado un genotipo como para estar 100% seguros? Y es genial porque es parte de la diversidad de los cuerpos. Lo que pasa es que como médicos, como mea culpa que debemos hacer, la medicina es muy, a veces tiende a ser muy rígida. A veces tiende a ser muy rígida y no te deja ver qué hay más allá de eso. O sea, por ejemplo, para estudiar sexualidad, para estudiar género, hay que tener la mente súper abierta, porque toda sexualidad es evolucionante. Eh, una persona que ha sido hetero o que es homosexual o en general no lo exime que quizás en algún momento, no sé, si es una persona hetero, no lo exime que quizás en algún momento le guste otra persona de su mismo género, o sea, no lo exime. Y no está mal, es parte de. O sea, hay, por ejemplo, hay muchos chicos trans. eh, ya, la definición un poco para que no estén muy confundidos, la diferencia entre chico trans y mujer trans, eh, porque a veces hay bastante esa duda. Mm, ya, yo por ejemplo, soy un hombre trans. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando nací, fui asignado mujer al nacer, debido a mi corporalidad, debido a mi genitalidad. O sea, debido al doctor me vio, tenía vulva, dijo, ok, niñita. Al momento de ir creciendo me di cuenta de que yo no me sentía identificado en ese género y transité. Entonces, eso a mí me hace un hombre trans. ¿Ya? Viceversa, el proceso es viceversa con mujeres trans. Ahora, a lo que iba era que yo, por ejemplo, yo me considero un hombre trans heterosexual. Siempre me gustaron las chicas, siempre me gustaron las mujeres, he tenido novias, eh, siempre he tenido esa orientación sexual. Hay muchos compañeros que también iban en ese camino, siempre les gustaron las chicas, no tenían ningún problema con eso, o sea, van súper bien. Pasan unos años y descubren que también les pueden gustar los chicos. Entonces, eso igual crea un quiebre, pues, ¿no? Eso igual crea un quiebre, te cuestionas un montón de cosas, comienzas a cuestionar incluso tu masculinidad como un varón cis, o sea, cuestionas un montón de cosas. Pero hay que entender eso, hay que entender que la sexualidad es súper, súper, súper variante y evoluciona y cambia, o sea, constantemente, día a día. No es algo rígido, ni es algo que nos haga tener que sentir bajo ningún precepto mal, ni equivocados, ni nada de eso. Ahora, como decía esto, identidad de género, lo que es mujer, hombre, cuando hablan de otro género, habla más que nada del género no binario. Personas de género no binario, no binarie, son las personas que no se identifican dentro de este binarismo. Muchas personas no sabrán bien de lo que hablo cuando hablo del binario. El binario en la sociedad es esta dicotomía, esta cuestión de dos cosas, hombre, mujer. Este es el binario, ya por eso son dos. Entonces, los roles que nos han puesto, las funciones que nos han puesto, están súper, súper explicadas. Es hombre, mujer. El binario. Persona que escapa a esto, persona que no se siente identificada con ninguno de estos dos roles que son súper rígidos, son personas de género no binario. ¿Ya? En expresión de género es la forma en la que decides expresar tu género, es libre. ¿Ya? Sexo asignado a nacer, de acuerdo a la genitalidad, ya hablamos de eso, atracción sexual y atracción romántica hacia. No es lo mismo. O sea, todos sabemos, constantemente nos hemos estado relacionando con personas, la atracción sexual y atracción romántica muchas veces pueden ir relacionadas, pero muchas veces no. Ahora, estos gráficos serán un poco más para que se vea lo que es
el por qué el Pride, el por qué el orgullo. Hace mucho tiempo, en Estados Unidos, existe un bar, es en el 85 creo, se llama Stonewall, ¿ya? Ese bar era más que nada visitado, o sea, visitado por gente pobre, visitado por gente marginal, visitado era un bar gay, eh, y las personas gays siempre, a lo largo de la sociedad, a lo largo de toda la historia, siempre han sido personas relegadas, lo último, como que la escoria de la sociedad. Entonces, como era de esperar, siempre había enredadas diciendo de que no, de que es una población de mal vivir, de que hay que sacarlos de ahí, de que le dan mala imagen al pueblo y demás. Lo que pasa un 28 de junio, y por testimonios mismos de la policía encargada de que esa noche tenía que hacer las redadas, la policía siempre iba, decía porque obvio, o sea, es un grupo de maricones, no tienen las de ganar, o sea, tienen las de perder. Nosotros estamos entrando con armas, con cachiporras. Nosotros vamos a sacarlos a patadas de ella. Y lo que dice una de las dirigentes es que no era que tenían las de perder, era que ya no tenían nada que perder. Era una comunidad que siempre había sido abusada, que siempre había sido violentada, sin ninguna razón, simplemente por estar ahí celebrando, festejando, simplemente por el hecho de existir. No había otra razón. Era un bar, era como cualquier bar de cualquier lado, bulla, música, alcohol, tabaco, lo mismo. El único problema es que era gente pobre marginal. Entonces se rebelaron. Cuentan que en un momento salen las personas de ahí y ven estallar bombas molotov y ven que la gente está respondiendo y que no se están dejando, no se están dejando pisotear y comienza la gran revolución de lo que es el bar de Stonewall. Acá hay dos mujeres que son lo que pasa es que hay mucha crítica, o sea, todo el mundo sabrá, hay mucha crítica en lo que es cuando es, por ejemplo, la marcha del orgullo. Hay muchísima crítica cuando se habla de que, ok, está bien que estén orgullosos y yo respeto a los homosexuales y yo respeto a la gente de la diversidad, pero que no sean escandalosos, que no estén así, que no perviertan a los niños, ¿ya? Y hay esta discriminación hacia lo que nosotros llamamos como la pluma. La pluma es como que el escándalo, lo rimbombante, lo colorido, todo esto. Y, y esa es una crítica fuerte que nosotros mismos también le hacemos a la comunidad, porque tenemos que recordar que después de esto, quienes impulsaron la lucha por los derechos de las personas LGTB allá en Estados Unidos, son estas dos mujeres que están acá, que son Marsha y Silvia Rivera, una descendencia puertorriqueña y la otra afrodescendiente, migrante, ambas mujeres trans, ambas mujeres migrantes, ambas trabajadoras sexuales y pobres. Por ellas dos es que se puede dar ese gran paso. Por ellas dos es que al año siguiente se da la primera marcha de orgullo LGTB allá en Estados Unidos. Paralelamente se estaban dando estas mismas revoluciones en Europa, en Alemania, paralelamente, o sea, era algo, fue un boom, o sea, de verdad en varias partes, pero por ellas fue, o sea, ahora se habla mucho de que la comunidad LGTB y se olvida muchas veces que nosotros le debemos esto a personas trans y no a personas trans bien posicionadas, a personas trans que eran vulneradas, como todos sabemos,
los crímenes de odio que hay, el racismo que hay en Estados Unidos, eran vulneradas por su condición de piel, por su condición de inmigrantes, por trabajadoras sexuales y obviamente por ser trans. Les he traído unos datos que me parece ahora súper importante y es súper actual, que es en base a lo que es no sé si saben de Ipsos. Ayer ha sacado, o sea, siempre he intentado evaluar a la población. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si se piden políticas públicas, y como médicos saben, como estudiantes saben, el Estado solamente va a hacer políticas públicas para la población numéricamente significativa. Por eso son las políticas públicas, por eso nos importa la muerte materna, por eso nos importa mantener como que el índice bajo de las enfermedades metaxénicas y todo eso. Entonces, he intentado durante bastante tiempo poder encuestar, mapear a la población. Y entre todos los encuestados, entre una muestra bastante considerable también, se ha visto de que todavía hay muchísimos prejuicios. O sea, es una cantidad increíble de lo que es prejuicios. O sea, hay más del 40% que cree de los encuestados que una persona trans vive confundida, que no es parte de su identidad, sino que es una fase y que simplemente viven confundidos. Hay personas que creen que uno se vuelve homosexual porque ha tenido un trauma en la infancia. Es lo clásico que creen, ay, es que seguro lo violaron de chiquito y que por eso es así. Hay personas que no dejarían a un niño con un homosexual, con una lesbiana, con una persona trans. Hay personas que creen que el VIH, SIDA, es una enfermedad de homosexuales y de personas trans. Y hay personas que creen que una persona con VIH, SIDA no debería trabajar porque pone en peligro a la gente con la que está trabajando. O sea, peor que infectado por COVID. Y por último, ya en menos proporción, pero ya sería el colmo, que siguen pensando que la homosexualidad es una enfermedad. O sea, es bastante. Y son pensamientos actuales todavía. El nivel de estigmatización que hay todavía es muy fuerte. Esta es una encuesta realizada en noviembre del año pasado. En el Perú, ¿qué tan discriminadas dirías que son las personas? Esta es una lista de todas las poblaciones que podrían considerarse vulnerables en algún momento. Ya de todas las poblaciones. ¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables, más discriminadas? Las personas homosexuales, trans, bisexuales, con un 71%, marcando entre muy discriminadas, un 5-4, o sea, un nivel súper alto. Más allá de las personas con VIH, SIDA, más allá de las poblaciones indígenas, que ya no deberían estar discriminadas, o sea, estamos en 2020, de las personas con discapacidad, de las personas privadas de su libertad. Simplemente por existir, por ser así, estamos con ese porcentaje de discriminación. Y también habría que hacer un mea culpa y pensar cuántas de esas personas que creen que tenemos un 71% de discriminación, cuántos de ellos se consideran violentadores, se consideran discriminadores. Acá igual, es lo mismo. ¿Qué tan discriminadas dirías que son? Muy discriminados y discriminados, 71%. Nos meten a nosotros. Tenemos un 71% de porcentaje de ser discriminados en algún ámbito, en cualquier ámbito de nuestra vida, trabajo, salud, educación. ¿Y qué tan, si
¿Qué tan dispuesto estarías a contratar a una persona trans? Escucha ahora, se sigue sin escuchar, mejor, peor, ya, ok, ya. Como seguía, o sea, la encuesta muestra muchas deficiencias. Yo les pongo en el contexto, ¿no? Ustedes son estudiantes, están pudiendo tener acceso a una carrera, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, no sé, en el colegio los discriminan, ya no quieren estar en el colegio? Pasan eso durante primaria, secundaria, llega a un punto insostenible, hablan con sus papás no los entienden, porque obvio, ¿cómo entender esto, no? O sea, es algo raro, o sea, mi hijo me está diciendo de que en verdad no es mi hijo, que quiere ser una chica, es súper raro. Y esto le pasa a la mayoría de personas trans. Entonces, o los violentan o los expulsan de sus hogares. Una persona que no ha acabado secundaria, que era servicio, no ha podido acceder a educación superior. ¿A cuántos unidades de bajos creen que pueda? Muy aparte, eh, en el Perú no tenemos una ley de identidad de género. ¿Ya? La ley de identidad de género es importante. ¿Por qué? Porque hace que uno no tenga que hacer un juicio para cambiar su nombre. Por ejemplo, si mi nombre es tal, si mi nombre es, no sé, Juanita, y ahora me veo así, yo podría ir a RENIEC y decirle, ¿sabes qué? Mi nombre no me representa, quiero cambiarlo. Quiero cambiarlo, hacer una rectificación de datos y RENIEC diría, ya, genial, bacán, ok, no hay problema, en 5 días te lo entrego. Listo, se acabó. Pero no es así. La ley de identidad de género no existir acá no nos deja hacer eso. Las personas que hemos podido cambiar lo que es nuestros datos a nivel ya del DNI, hemos tenido que ser por medio de un juicio. Ya casi todos, o sea, todos han tenido que ser por medio de un juicio. Y el juicio tampoco es barato. Ahora, para una persona que tenga de repente un poder adquisitivo un poquito alto, puede ser, ya, pucha, es una cosa con la que se ahorra y listo. Pero no estamos hablando de esa población, no estamos hablando de población que tenga trabajo estable, estamos hablando de población que probablemente esté preocupada por qué come ese día, por si va a poder pagar su cuarto, por si para el día de mañana va a tener un plato de comida en la mesa. Entonces, una persona que está preocupada por eso, tu identidad queda de lado. Y esto pasa. Entonces, estas son las limitaciones que hay. Y más que, obviamente, por tu apariencia, a muchas personas o al presentar el CV y al ver los documentos que no coinciden, pues te rechazan del trabajo. Así tengas las mejores actitudes, así te hayas esforzado un montón. Por eso es que muchas personas dentro de la comunidad sienten que tienen que esforzarse doble para como que subsanar el hecho de que sean
de la comunidad. Y eso es completamente, y es súper fuerte, considerando que según esta encuesta, el 8% de la población tiene una orientación no heterosexual. O sea, estamos hablando de más de 1.7 millones de peruanos. Y ojo, esto solamente de la orientación, ni siquiera te habla de la identidad, ¿eh? Solamente de la orientación. O sea, ¿se imaginan a tantas personas que se están viendo vulneradas y tantas personas que no han contestado la encuesta justamente por este miedo, justamente por esta sensación de vergüenza, de miedo, de precariedad? Acá les voy a indicar algunos casos que son justamente para que puedan entender un poco esto. Ya, acá sí vamos a... Ya. Yo les he hablado mucho de lo que es o sea, la violencia que se puede sufrir, la discriminación que pueden estar envuelta en las personas y todo eso, y no es fácil, ya no es fácil. Creo que no hay persona dentro de la comunidad que te pueda decir que no ha sufrido en algún momento discriminación o que no ha sentido violencia, ¿ya? Sí hay poblaciones más vulnerables que otras, obvio, siempre. Esto es como decir que entre hombres y mujeres todo el mundo sabe quiénes son más violentadas, ¿no? Todo el mundo sabe quién es más violentada, quién tiene más miedo a salir a la calle en la noche, ¿no? Súper obvio. Acá hay 3 casos emblemáticos, ya que uno es lo que pasa en Tarapoto, que es en un bar que se llama Las Gardenias, muy parecido a lo que pasa en Stonewall, solo que es mucho más brutal. El movimiento revolucionario Tupac Amaru entra a este bar y captura a 8 personas diciendo que son elementos de mal vivir, que hacían daño a la comunidad, que eran personas de mal vivir, con costumbres cerradas, con un montón de parafilias y degenerados. Capturan a estas 8 personas y las matan, las acribillan. ¿Cuál es el crimen? Simplemente pertenecer a la comunidad, probablemente ser homosexuales, ser personas trans. El caso de Jeffrey Peña, he tenido la oportunidad, es una mujer trans activista, he tenido la oportunidad de trabajar con ella, tiene ahora una fundación, una casa en Lima Norte, que, que acoge a mujeres transmigrantes. Ella estaba trabajando como colaboradora, como promotora en acercamiento y seguimiento a pacientes con VIH positivo. Y un día 5 jóvenes se le acercan, la comienzan a hostigar por ser una mujer trans, por notársele. Ella pide ayuda en Serenazgo a los trabajadores de Serenazgo, y la respuesta que le da Serenazgo es como que solucionalo en otro lado, acá no te vamos a ayudar. Corre, se asusta, la encuentran, recibe golpes, cortes en el cuerpo, cortes en la cara, o en coma durante bastante tiempo. Hasta que ya por fin luego pudo recuperarse. Y hasta creo que hace poco, hace un par de años, no me equivoco, de nuevo ha sido atacada, vive constantemente amenazada porque no se puede mudar de la zona y porque la policía pues no nos protege. El otro caso, la señora Azul. La señora Azul es un caso también de violencia. Esto pasa cuando ella todavía es una mujer trans, cuando ella todavía no había transitado
cuando se identificaba como un hombre gay. El caso de ella es súper también emblemático porque es violentada por miembros de la policía. Es llevada al calabozo, es sometida a constantes insultos, a tocamientos, a violaciones. A ella llegan a meterle un palo en el recto en múltiples ocasiones. Hacer la denuncia, obviamente con denuncias vienen un montón de amenazas. Acá el Perú no la apoya, cubren a sus agresores. El caso de ella se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha esperado más de 11 años por justicia. Y al final la Corte Interamericana ha dicho que sí, que el Estado peruano tiene una deuda con ella, que nunca debió pasar nada de esto, que se debieron proteger a las víctimas, cosa que no se hizo. Ahora, para extendernos un poco en cuanto a avances, ahorita pues ha habido varios proyectos. Es parte del trabajo ahora de nosotros, de activistas que estamos tomando la posta, que estamos metiéndonos en esto, es el reclamar, es el generar proyectos de investigación, publicaciones, todo lo que tenga que ver. Algo que he aprendido bastante es lo que no se nombra no existe. Mientras tú no trabajes, mientras que tú no te evidencias para el Estado, para la población, para la gente, no existes. Y es súper importante mostrar esto, mostrar tu existencia. Les hablo un poco de todo esto. Justicia Arcoíris, Justicia creó junto con Demos y otros colectivos, al cual pertenece, por ejemplo, mi colectivo. Se ven casos de vulneraciones de derechos a población LGTB. El año pasado se hizo lo que era un juicio simbólico demostrando los casos de vulneración que había habido a parejas homoparentales, los casos de agresiones que he mencionado, la falta de ley de identidad de género y a cuántas personas nos afectaba eso para conseguir acceso a la salud, al trabajo, a tener un documento que nos represente. No es justo que tengamos miedo al ir simplemente al banco, porque nos lleven por otro nombre. La encuesta que se les mencionaba, la segunda encuesta nacional de derechos humanos, que fue encargada por el Ministerio de Justicia, esta área del Estado está yendo a pasos muy, muy, muy lentos, pero se está avanzando. El comunicado del aeropuerto, no sé si se acordarán del caso viral, del que pertenecía a Zaperoco y se comenzó a burlar de un joven abiertamente gay. Esto, y que estaba prohibida esta discriminación. ¿Por qué? Porque se había logrado por ordenanza que estaba prohibida toda clase de discriminación en los lugares, porque obviamente no es cómodo que tú estés con tu pareja o estés simplemente caminando de una manera porque te da la gana de caminar de esa manera y que te prohíban entrar a un lugar, que te consideren un ciudadano de segunda clase solamente por comportarte así. ¿Qué más? Estas dos. Actualmente, anualmente, se celebra lo que es el Outfest Perú. El Outfest Perú es algo muy lindo, que es una reivindicación, es una muestra de cine en la diversidad sexual. Hay muchos proyectos que se presentan y todos son de la diversidad, no solamente de las temáticas, sino los productores, los gestores, los directores, los guionistas son parte de la comunidad. Ya no solamente nosotros vamos a que se hable de nosotros, sino que tenemos carreras, tenemos profesiones, que queremos dedicarnos a lo que nos gusta. Entonces, este espacio es justamente para celebrar eso, para poder celebrar que hay lugares donde poder mostrar el trabajo. También se ha abierto el Congreso Nacional, Acceso a la Justicia para víctimas de discriminación y violencia, parte de todas estas instituciones, de las LIFAs, de las DEMOS,
Hay proyectos también para eso. PROMSEX también es un aliado muy importante. Cada cierto tiempo elaboro una escuela en la cual he podido participar, que es la Escuela de Empodera, que da herramientas legales a activistas justamente cuando nos llegan estos casos de violencia. Esta resolución ministerial es una resolución ministerial que habla ya, que es lo único que tenemos nosotros como médicos, de saber de la normativa o de cómo se maneja el tratamiento de reemplazo hormonal de mujeres trans. Ojo, solamente de mujeres trans. Esta resolución, esta norma técnica no incluye transmasculinos, no incluye hombres trans. ¿Y por qué? Como les dije, la población solamente importa cuando es numéricamente significativa, cuando hay problemas para el Estado si no controlas. ¿Cuál es un problema para el Estado en el cual el Fondo Mundial está involucrado? El VIH. ¿Quiénes son población de riesgo para VIH? Trabajadoras sexuales, HSH, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans. Entonces, una forma de un ganar era hacer esta norma técnica, mezclar lo que es el tema del VIH y mezclar hormonización para las mujeres trans. Solamente por eso. A mí, o sea, me parece una forma de cual puedan estar cubiertas, sí. La norma técnica existe desde el 2016, se implementa poco. En pocos lugares está la población, está el personal de salud capacitado, pocas personas saben cómo dirigirse hacia una mujer trans. No me parece que solamente se nos vincule a nosotros con el consultorio de infecto, como hay consultorios diferenciados que es para la población trans, y muy aparte, que a nosotros nos dejan en el aire. Entonces, como verán, hay muchísimas cosas que trabajar todavía. Muchísimos proyectos todavía que tenemos y que es parte de nosotros, o sea, es responsabilidad de nosotros ver cómo trabajamos. Esa es una foto de la primera que hubo acá, el 85, por ahí, más o menos. La primera marcha fue un plantón, en realidad. Como reconocerán los que son de acá, los que han podido visitar Lima, es el Parque Kennedy. Ven unos cuantos gatos, nada más, animándose, teniendo miedo, obviamente, porque cualquier acto así da miedo. Igual, el año pasado tuve la oportunidad de participar en el primer plantón que hubo por el orgullo en Cajamarca. También se morían de miedo. Cajamarca es una ciudad súper conservadora y que se presente la gente ahí a hacer un plantón, por más demostrar orgullo y por más mostrar toda esa fuerza, te da miedo, te da mucho miedo. Y ahora pues ya quien no conoce la marcha y cómo está actualmente. La marcha ha crecido un montón y eso ha sido por trabajo de todos, por trabajo de la gente que es visible, de la gente que no es visible, de los activistas independientes, de los activistas en colectivos organizados, de las instituciones que han apostado por esta lucha, de gente que de verdad se ha interesado y que están trabajando en pro de esto. Entonces, eso, nada más. Recordarles que ahorita es un honor, de verdad, agradezco un montón que me hayan invitado a hacer esta ponencia. Recordemos siempre que igual, que aunque este año no se haya podido salir, no haya podido ver la marcha, no haya podido ver toda la escarcha y buen humor que presentan muchas personas, que el orgullo no está en cuarentena, el orgullo se mantiene. Y las poblaciones, todas, cada una de ellas es muy valiente al enunciarse, al hacer visible, y que es muy importante hacerlo, y que es muy importante poder facilitar los espacios como estos, de diálogo, para poder aprender mutuamente, porque si es que algo he aprendido dando estas charlas es que la sociedad rechaza y tiene miedo a lo que no conoce.
Entonces es muchísimo mejor que pregunten todo lo que tengan que preguntar, cualquier duda que tengan que tener, para que se quiten ese miedo y para que puedan apoyar esta causa y nada, apoyar y a seguir luchando por cada uno de nuestros derechos.